Ustedes me van a confirmar si van a ver esto ahora. Sí, lo están viendo, cambio en la naturaleza, ¿no es cierto? ¿Sí, chicas? Sí, se ve. ¿Se está viendo? Sí, se ve. Repito, sí. Bueno, confirmen que se está viendo. Miren, cambios en la naturaleza, ¿no es cierto? Ustedes saben que la materia dijimos que era el objeto de estudio de la química, ¿no es cierto? Y partimos, digámoslo así, viendo la estructura, es decir, cómo estaba hecho. Vimos, por ejemplo, el átomo, vimos la estructura de los electrones, vimos el núcleo primero y vimos la estructura de los electrones, ¿cierto? Cómo están más o menos ordenados allí en los orbitales que se llaman. Y también dijimos que la naturaleza cambiaba, que la química estudiaba la estructura de la materia y también estudia los cambios que la materia experimenta, ¿cierto? Entonces, por eso hay que echarle una miradita a los cambios que ocurren en la naturaleza. Sabemos que hay cambios artificiales que son provocados, ¿cierto?, por la acción antropogénica, por la acción humana, y otros cambios que son naturales, ¿cierto?, son espontáneos y son propios de nuestro universo o de nuestro planeta. El hombre, ¿no es cierto?, cambia todo cuando interviene, ¿ok?, al construir, al deforestar, por ejemplo, etc. Y los cambios que ocurren espontáneo y naturalmente, obviamente que pueden cambiar y pueden afectar de alguna forma nuestra vida notoriamente, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de los fenómenos naturales como las erupciones volcánicas, la sismología, los huracanes, ¿cierto? Todos los fenómenos climáticos que afectan a veces grandemente a ciertos territorios más que a otros, ¿okay? Y por cierto que también vamos a distinguir cambios que pueden ayudar al medio, por ejemplo la reforestación, el tomar terrenos, ¿no es cierto?, terrenos áridos y forestarlos o reforestarlos es un aporte que se hace al medio, ¿ya? Y nosotros en general vamos a distinguir tres tipos de cambios: los cambios biológicos, los cambios físicos y los cambios químicos. Vamos a partir hablando, ¿no es cierto?, primero de los estados de agregación de la materia o de los estados de la materia, ¿ok? Entonces, es típico cuando uno le pregunta a un estudiante que haga un dibujo de cómo estarían las moléculas en un sólido. Bueno, aparece esta estructura. Si le decimos representa en un esquema cómo se verían las moléculas de un líquido, ya hay un poquito más de desorden, ¿no es cierto? Y en el estado gaseoso ya el asunto, como habíamos visto, un poco más caótico. El estado gaseoso lo vamos a estudiar si no en la próxima clase, en la subsiguiente clase por si acaso. Y también hay un estado de agregación que se conoce, ¿no es cierto?, con el nombre de condensado de Bose-Einstein. Pero es un estado un poco más, porque habían cinco estados de la naturaleza. Nosotros nos vamos a quedar prácticamente con los tres comunes y corrientes, ¿cierto?, que son estos, y le vamos a agregar el estado plasma. Que el estado plasma prácticamente es el más abundante en el universo, porque las estrellas, por ejemplo, ¿cierto?, son un conglomerado de este estado, en donde, ¿no es cierto?, están las moléculas en estado rápido, hay electrones moviéndose, ¿no es cierto?, es como si estuviera todo encendido, ¿ok? Entonces, por esa razón se pone ese cuarto estado. Hacer una referencia al estado plasma, ¿no es cierto? La palabra viene del latín plasma y del griego formación. O sea, el griego está escrito ahí, no sé cómo se pronunciará eso en griego, obviamente, pero traducido al castellano significa formación. Es el cuarto estado de agregación de la materia y es un estado fluido que es muy similar al estado gaseoso, pero en él queda determinada proporción de sus partículas
con carga eléctrica. Y no hay equilibrio, ¿cierto?, electromagnético, es decir, no hay igualdad de cargas eléctricas positivas que negativas. Por eso son buenos conductores eléctricos. Por ejemplo, habría un exceso de cargas negativas. ¿Ya? Esa sería como la idea. Aquí dice que el cuarto estado de la materia plasma se formaría cuando los electrones son arrancados de sus átomos, ¿cierto?, por la electricidad o el calor, los electrones de las capas más externas. Y han visto a lo mejor estas bolitas, ¿cierto?, en las ferreterías que las venden, por ejemplo, que al menos representarían ese estado de plasma que más de alguna vez lo han visto en vivo y en directo, ¿no es cierto? Pero bueno, a nuestro interés deberíamos quedarnos con los tres estados principales, que son los tradicionales, comunes y corrientes. Hasta el minuto, ¿alguna pregunta, chicas, jóvenes? ¿Está todo ok? Profesor, yo solo que lo escucho bajo. No sé si ¿Todo será que bien? está tapando el micrófono. Bueno, Profesor, ya. Al igual que ocurre en el estado gaseoso, el plasma, el estado plasma, no tendría un volumen definido, ¿cierto? No tendría una forma definida. A no ser que esté el estado plasma encerrado en un contenedor, igual que los gases, ¿cierto? Pero, ¿en qué se diferencian de los gases? El plasma, bajo la influencia de un campo magnético, puede formar estructuras como filamentos, como rayos y capas dobles. ¿Ok? Los átomos del estado plasma se mueven libremente. Cuanto más alta es la temperatura, más rápido el movimiento de los átomos del estado plasma. Y en el momento de colisionar, cuando chocan, la velocidad es tan alta, es tan intensa, que se produce, como decía acá, un desprendimiento de los electrones, ¿no es cierto? Eso es lo que habría más o menos que entender que un estado, bueno, así como el fuego, por decirlo de alguna forma, si el alumno pudiera entendernos, para poder explicarnos esto. Bueno, ¿cómo se logra, por ejemplo, ionizar las moléculas de un gas? ¿Cómo se logra transformar las moléculas neutras en iones? Calentando un gas, ¿no es cierto? Y si se hace eso, se puede pasar al estado plasma. La ionización se logra, por ejemplo, aplicando un fuerte campo electromagnético mediante un rayo láser, mediante un generador eléctrico o mediante un generador de microondas. Y este proceso está acompañado por la disociación de los enlaces covalentes, si es que hay enlaces covalentes presentes en la estructura. El plasma es el estado de agregación, como dije antes, más abundante en el universo. Y la mayor parte de la materia, ¿no es cierto?, de él se encuentra formada por este estado. Todas las estrellas, por decirlo así, ¿no es cierto? La mayoría del cual es el enrarecido plasma intergaláctico, particularmente el centro de los intracúmulos es plasma, ya muy caliente y presenta en el centro de un círculo de galaxias y en las estrellas, o se presenta, ¿no es cierto? Está presente en las galaxias, en las estrellas, a eso se refiere toda esta parte. Bueno, y por si acaso les preguntasen de ese último, el quinto estado, se llama el condensado de Bose-Einstein, ¿no? Apellido, ¿cierto? Bose era un científico que trabajó con Albert Einstein en algún momento, y determinaron que este condensado es un estado de agregación de la materia que se da en ciertos materiales a temperaturas cercanas al cero absoluto. El cero absoluto significa el cero Kelvin, o a fin de cuentas sería 273 grados Celsius bajo cero. Imagínense que allí, ¿no es cierto?, habría prácticamente reposo total, no habría movimiento, ¿ok? Y uno prácticamente no podría imaginar que eso fuese normal, porque si no hay movimiento de los electrones, no estarían los átomos, y los átomos, ¿cierto?, constituyen, como ya dijimos, constituyen todo. Entonces, es una propuesta bastante media compleja explicarla, pero así es más o menos, que se daría, ¿no es cierto?, a temperaturas cercanas al cero absoluto. Eso es estudio ya más acabado que habría que verlo. No vamos a explicar eso porque ahí, ¿no es cierto?, está la explicación de que en 1920, cuando Nat Bose desarrolló el estudio estadístico sobre factores que trabajaron junto a Albert Einstein, ¿no es cierto?, para la supervisión,
y que el genio, me refiero a, o se refieren a Einstein, no dudó en explicar a sus investigadores, o en sus investigaciones, mejor dicho, sobre los átomos. Es lo que se llama una colaboración entonces entre estos dos científicos. ¿Ya? Si bien Bose y Einstein predijeron teóricamente en el año 1924 la existencia de este nuevo estado de la materia, no fue sino hasta el año 1995, hace muy poco, hace 26 años, ¿no es cierto?, cuando los físicos Cornell y Beeman y Ketterle obtuvieron sintéticamente este estado en el laboratorio. Y este logro les hizo merecedores del Premio Nobel de Física en el año 2001, fíjense, 6 años después. Desde el punto de vista, desde el punto de vista científico, este estado de Bose-Einstein se consigue a temperaturas cercanas al cero absoluto, es decir, menos 273 grados Celsius, y se va a caracterizar porque los átomos se encuentran todos en el mismo lugar, formando un superátomo, es decir, ¿no es cierto?, es como un concentrado de átomos, o condensado como le llaman ellos. Esa es la idea. Todo, ¿cierto?, apuntan a un mismo lugar. Bueno, medio raro imaginarnos, pero existe, está. Eso es porque siempre, ¿no es cierto?, estamos hablando de los estados de la materia, y bueno, basta que en nuestro nivel, ¿no es cierto?, de octavo, séptimo, quinto, hablemos de los 3 estados fundamentales, pero nunca falta el chico que ha leído, que ha escuchado, y que te pregunta, profe, ¿y qué es lo que significa esto? O yo leí tal cosa. Bueno, hay que tener alguna respuesta preparada para esa eventualidad, ¿cierto? Hay otras propuestas del condensado fermiónico, eso es para que lo lean, yo no lo voy a estar explicando porque también es algo muy parecido, ¿cierto? Incluso sería como el 6º estado de la materia. Ya es medio extraño para uno, pero bueno. Lo cierto sería esto, el condensado de Fermi. Fermi, el apellido de un científico italiano que se llamaba Enrico Fermi, ¿no es cierto? Y él hizo una propuesta también. Y bueno, lo consideró como el 6º estado de la materia. Y bueno, ¿en qué consiste? Una fase superfluida formada por partículas fermiónicas, también a temperaturas muy bajas, que sería algo muy similar a lo que propusieron Bose y Einstein. El estado plasma, ¿no es cierto?, de quarks y gluones. Acuérdense que los quarks dijimos que eran prácticamente los constituyentes de los protones, ¿no es cierto? Es una fase de la cromodinámica, ¿no es cierto?, de la cromodinámica cuántica, tiene que ver con los colores, con los espectros de luz fundamentalmente. Aquí el profesor Nelson les podría contar con más detalle, pero es parte de la física de las partículas. Y este plasma, ¿cierto?, existiría cuando la temperatura es muy alta, fundamentalmente, por eso es como lo que se da, vuelvo a insistir, ¿no es cierto?, en la estrella. Y se plantea que prácticamente después de la gran explosión, al instante, inmediatamente después de la gran explosión que creó el universo, ya allí existió este condensado, ¿cierto?, este plasma. Estaba hecho por quarks y gluones. Y de ahí se fueron separando, ¿cierto?, y se fueron formando las estructuras que fueron dando origen a la materia y fueron dando origen a todo lo que ahora conocemos. Ya, entonces, ¿cierto?, más o menos sería eso los estados de agregación. Vuelvo a insistir con que debemos tener claridad respecto por lo menos a los 3 estados fundamentales, y yo agregaría que se pudiese hablar del 4º estado, que sería el estado plasma. Y ya los otros 2, bueno, es por información nada más. Ahora, ¿qué cambios ocurren en la naturaleza? Dijimos que habían 3 tipos de cambios, ¿cierto? Los primeros son los cambios biológicos. Y bueno, estos cambios son todos aquellos que alteran la vida, que alteran los ecosistemas, que alteran, ¿cierto?, las comunidades, las dependencias biológicas, los niveles tróficos, etc. Tienen las siguientes características los cambios biológicos. Hay cambio de estructura, en la forma, ¿cierto? Hay cambio en la fisiología y se pueden observar a largo plazo. Algunas veces van acompañados de energía y serían irreversibles, ¿cierto?, porque van desde un punto a otro y no revierten, no vuelven. Por ejemplo, los cambios en la estructura y en la fisiología, ¿no es cierto?, tendrían o serían un ejemplo de esto. Y tienen fundamentalmente estrecha relación con los seres vivos. ¿Cuáles son estos cambios biológicos? Por ejemplo, la metamorfosis, ¿no es cierto?
estos animalejos que todos conocemos, los ranacuajos, ¿cierto? Que parten siendo de esta forma y terminan acá como este anfibio o como este sapo o como esta rana, ¿no es cierto? Por tanto, allí se explicaría que son irreversibles y afecta la forma y afecta la fisiología, ¿no es cierto? Fundamentalmente. La fecundación es otro cambio fundamental, ¿cierto? Que tiene que ver con la unión de dos células, con la formación de el embrión, ¿cierto? Del feto y el nacimiento de un bebé más adelante, y a lo largo del ciclo vital también se puede ir dando a conocer esto. La polinización sería otro cambio biológico importante al cual hacer referencia. El crecimiento y división celular, por ejemplo, cómo se van reproduciendo las levaduras, ¿no es cierto? Cómo se van, por ejemplo, reproduciendo las plantas fundamentalmente. La pigmentación de la piel, o simplemente la evolución que se ha dado, ¿no es cierto?, a lo largo de cientos de años, miles de años en la Tierra. Esos son los cambios biológicos fundamentalmente, ¿cierto? Tienen que ver con lo físico, con los animales, con las plantas. No hay mayor problema allí, ¿cierto?, en entenderlo, ¿sí? En segundo término están los llamados cambios físicos, que son aquellos, ¿no es cierto?, que no cambian la estructura interna de la materia cuando ocurren, no cambian la composición, solo puede cambiar la forma, solo puede cambiar el tamaño, solo puede cambiar la posición en donde estén, ¿cierto? E incluso puede cambiar el estado físico, el estado de agregación que vimos recién. Por ejemplo, el típico caso de los cambios de estado del agua. Todos, ¿cierto?, sabemos claramente cómo pasa de un estado a otro sin alterarse profundamente, sí cambiando el estado de agregación, ¿no es cierto?, y pudiendo revertir el cambio físico. Ustedes saben que se puede revertir, ¿ok? Pero bueno, lo que les decía, no sé si les dije el otro día, lo que tendríamos que hacer, tendríamos que ser bien claros acá, es no confundir y no, mejor dicho, no asociar la diferencia entre cambio físico y cambio químico a lo que es reversible o irreversible. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, si pensamos en el agua, ¿no es cierto?, los cambios de estado del agua, esto de la reversibilidad nos calza perfectamente, porque yo voy de líquido a sólido, ¿cierto?, después voy a gas, después el gas lo condenso, vuelvo, ¿no es cierto?, al líquido, vuelvo al sólido, puedo revertir el proceso. Pero, por ejemplo, el romper un vidrio, ¿cierto?, y uno dice, claro, uno puede volver al comienzo, tenía el cubito de hielo, lo derretí, después lo congelo y vuelvo como estaba. Miren qué reversible el cuento. Claro que sí. Pero, por ejemplo, aquí, el romper un trozo de vidrio en pedazos, que todo el mundo le pasa, todo el mundo sabe de qué se trata. ¿Tú podrías volver a tener la botella tal como era? Si quisieras unir los pedazos, es muy probable que no, ¿cierto? Igual que eso nos pasa con las figuras de loza, ¿no es cierto?, las figuras de cerámica en la casa, cuando se nos quiebra de repente, ahí nos esmeramos en pegarla con algún pegamento adecuado. A veces podemos revertir y dejarla como estaba. Claro, de lejos la vemos así bien normal, pero si ya hacemos una miradita más profunda, nos vamos a dar cuenta que ya hay alguna alteración. Entonces, ¿a qué me refiero? El romper un cristal es un cambio físico también. Y no podemos volver al comienzo, por tanto, no es una condición necesaria la cuestión de la reversibilidad para que se trate de cambio físico. ¿Okay? No se puede llegar a ese extremo. ¿Ok? Cambios de estado. En física y química se denomina cambio de estado a la evolución de la materia entre varios estados de agregación, sin que ocurra cambio en su composición, y allí el mejor ejemplo, ya lo volvemos a repetir, es los cambios de estado del agua, ¿cierto? Los tres estados más estudiados y comunes en la Tierra son el sólido, el líquido y el gas, ¿cierto? No obstante, el estado de agregación más común en el universo, dijimos delante, era el estado plasma. ¿Ok? Bueno, ahí están los cambios de estado, que serían muy archiconocidos por si acaso. Acuérdense que unos ocurren por aumento de temperatura, que son los llamados cambios de estado progresivo, ¿ok?, como la evaporación, por ejemplo, y los cambios de estado regresivos son los que ocurren por disminución de la temperatura, por ejemplo, cuando yo enfrío el vapor y lo vuelvo a cambiar, y lo vuelvo a pasar al estado líquido, ¿ven? Y eso lo hago por disminución de temperatura, cuando vuelve. Están, ¿no es cierto?, los cambios
bien varios esquemas que nos muestran eso. Acuérdense, ¿no es cierto?, que si vamos de sólido a gas, por ejemplo, directamente tenemos la sublimación progresiva, se llama esta, porque este cambio de sólido a gas ocurre por aumento de temperatura, y a la inversa, de gas a sólido, se llamaría la sublimación regresiva, ¿no es cierto?, que sería por una disminución de temperatura. Así las cosas, ¿no es cierto?, de sólido a líquido se llama fusión. Todo lo que está en rojito, se fijan, son los cambios progresivos, que ocurren por aumento de temperatura, porque yo para pasar de sólido a líquido necesito aumentar temperatura, así como, cierto, para pasar de líquido a gas, ya que en la vaporización o evaporación también debo aumentar la temperatura, poner el agua al sol, por ejemplo, ¿cierto? Y a la inversa, cuando voy de gas a líquido, yo debo bajar temperatura, por tanto este es un cambio de estado regresivo. Y así, de líquido a sólido, obviamente hay que bajar temperatura, donde tengo la solidificación o la congelación, ¿ven? Entonces lo que está en rojito son los cambios progresivos que ocurren por aumento de temperatura, y lo que está en azul serían los cambios regresivos que ocurren por disminución de la temperatura. Y aquí hay un par de esquemas también que hablan de lo mismo, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta el minuto? ¿Sí o no? ¿Todo bien, chicas? Bueno, seguimos. Esto que se da en la naturaleza, ¿no es cierto?, es el ciclo hidrológico del agua, ¿de acuerdo? Es un ciclo biogeoquímico en donde hay un proceso de circulación del agua entre las distintas partes de la hidrosfera, permitiendo que el agua pase de un estado físico a otro. El agua dentro de la Tierra se encuentra mayormente como líquido, por las napas subterráneas, por ejemplo. En los océanos, también en los mares y en el agua subterránea, o de aguas superficiales como los lagos, las lagunas y los ríos. La segunda fracción, por su gran importancia, es la del agua acumulada como hielo en los casquetes polares y en los glaciares, ¿no es cierto?, como una participación pequeña de los glaciares de montaña de altas latitudes y medias latitudes, y de la llamada banquisa, que es el hielo marino, que es una capa de hielo flotante. Profe, disculpe que lo moleste. Bueno, entonces, como que... dije, hasta ahí tendríamos los cambios físicos, fundamentalmente los cambios biológicos. Y hay una muestra de los ciclos, del ciclo hídrico, ¿no es cierto?, o ciclo hidrológico del agua, que se da los mismos cambios, la condensación, la precipitación, la evaporación, la solidificación. Profesor. Ya. Preguntas, dudas hasta el minuto. Profesor. Puente. Profesor, ¿me escucha, no? Tengo el micrófono bajo. No sé. Ahora lo vengo a ver. ¿Me escuchan mejor ahora o me escucharon bastante bajo? ¿Ya mejoraba el audio? ¿Sí o no, chicas? Profesor. Profe. Profesor, creo que no lo es. Ahora ya escucho tu clase. Camila, déjame escuchar tu clase, si os prendo. Camila. O por lo menos acerco tu... Ahora sí. No ven que no me han escuchado nada de lo que dije. Ahora sí escucho bien. Pero ustedes me ¿Ya, escucharon. profe, ahora se escucha? Sí, yo lo escucho bien. Ya, profe, lo que pasa es que parece que tienen el micrófono del computador y donde cambia las diapositivas, donde toca el touchpad, se escuchan los ruidos. Entonces la voz, su voz no se escucha bien. Se va cortando. Bueno. Ahora parece que mejoró un poco, disculpen, pero bueno, no fue mucho. Esperamos que la grabación no haya quedado tan difuso. ¿Ok? Ya, pero ahora parece que se mejoró, porque había alguna dificultad, no sé si es el clima. Echemos la culpa del clima. Bueno. Ahora sí nos vamos a ir a los cambios químicos, que son los que nos importa un poquito.
díganme si están viendo mi diapo esta, mi presentación de reacciones químicas. Bueno, le vamos a llamar cambios químicos y bueno, los mejores representantes de los cambios químicos son las reacciones químicas. Y aquí, ¿no es cierto?, con esta presentación yo creo que vamos a resumir todo lo que nos importa de esta parte. ¿Y por qué nos importa? Porque yo revisando los libros de texto de la enseñanza básica me encuentro con esto. No vamos más allá, por ejemplo, de lo que vamos a ver acá. Por eso no me quiero extender con cálculos y cosas como esa, porque no es del caso cuando se trata, ¿cierto?, de eso lo que debemos apuntar, hacia dónde debemos dirigirnos. Por tanto, aquí les va viendo la historia, más o menos. ¿Por qué ocurren las reacciones químicas? Los entendidos dicen que ocurren porque hay una disminución en la llamada energía libre del sistema. ¿Qué es lo que es el sistema? Es el lugar, todo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo un brasero encendido, ese es un sistema, ¿cierto? Que el recipiente que contiene al producto, digamos, contiene el carbón, es el carbón encendido, donde está el combustible, que es el carbón, ¿no es cierto? Y donde hay oxígeno en el entorno que está permitiendo que ocurra, por ejemplo, la combustión. O bien es un tubo de ensayos donde yo mezclo dos sustancias y obtengo una tercera, ¿no es cierto? Un tubo de ensayo por ahí, no sé. Lo que está ahí, por ejemplo. Esto es un sistema, se refiere a esto. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría acá? Que las reacciones químicas ocurren por una disminución en la energía libre del sistema. Muy simple para que lo expliquemos. Aquí tenemos, ¿cierto?, el eje Y, donde está la energía, y el eje X, digamos que es el curso de la reacción. Es como va procediendo la reacción. Aquí a la izquierda sería la energía de los reactantes, y aquí a la derecha la energía de los productos. Si comparo energía de reactantes o reactivos con energía de productos, me doy cuenta que ha bajado, ¿ven? La energía de reactivos era mayor que la de los productos, por eso dice una disminución. Bueno, este cerrito que se ve acá, esta curva, ¿no es cierto?, es lo que se llama la energía de activación, que es el estado que se debe alcanzar para que los reactantes se transformen en productos, ¿cierto? Se le aplica energía, se llega a un máximo. Cuando se llega a ese máximo ocurre, ¿no es cierto?, el rompimiento de los enlaces y se forman los productos. A la larga o al final, si yo comparo energía de reactivos con energía de productos, me doy cuenta que ha disminuido desde reactivos a productos. Por eso dice una disminución de la energía libre del sistema en general. Eso es lo que está planteándose aquí. No nos metamos más allá de aquello. Lo importante es entender que en toda reacción química tenemos rompimiento y formación de enlaces, con la D ahí, ¿no es cierto?, de enlaces. Se rompen los enlaces que unen a las sustancias que reaccionan, se combinan, se recombinan y van a formarse, ¿cierto?, otros enlaces cuando se formen los productos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender. Toda reacción química la representamos gráficamente por lo que se llama ecuación química, esta que está aquí. Y esto es en general A más B igual C más D. O A más B, una flechita que va de izquierda a derecha, C más D. ¿Qué son las letritas, ¿no es cierto?, de 10 en minúscula? A, B, C y D minúscula son los llamados coeficientes estequiométricos, que son números enteros o fraccionarios. Cuando no hay nada acá, es un 1. Aquí puede haber un 2, aquí puede haber un 1, aquí puede haber un 3, por ejemplo. A veces puede haber un medio aquí, también pueden ser fracciones. ¿Ok? Esos son los coeficientes estequiométricos, son números enteros o excepcionalmente son fracciones. Ya, eso vamos a aprender de dónde salen esos números, porque eso ya es en materia de nuestra, y salen los libros, ¿cierto? Y hay que aprenderlo. ¿Qué son las letras I de mayúscula? Son los reactivos o reactantes, las sustancias de partida, ¿no es cierto? Por ejemplo, el carbón con el oxígeno. ¿Y qué son C y D? Son los productos, ¿qué es lo que se forma?
como resultado de la combinación de esto. ¿Y qué son las letras AC, S, L, G? El estado físico de la sustancia, que puede ser acuoso, cuando está disuelto en agua, se escribe AC o AQ, que puede ser sólido, que puede ser líquido y puede ser gas. ¿De acuerdo? Esto en general, ¿se acuerdan de las ecuaciones químicas? En toda ecuación química, nos dijo este caballero Antonio Lavoisier, se debe cumplir que la materia se conserva. ¿Se acuerdan que dijo? En la naturaleza nada se crea, nada se destruye, solo se conserva. Para que nos entendamos con la química, lo que él quiso decir, que en toda reacción química, la masa de los reactantes debe ser igual a la masa de los productos. 5 gramos de A más 8 gramos de B me da 13 gramos de reactante. Por tanto, aquí tendría que haber 4 de C y 9 de D, también tendrían que haber 13 gramos de reactantes. Masa reactantes igual masa productos. Eso quiso decir este caballero. Y para que esto ocurra, hay que ajustar estos numeritos. Hay que balancear las ecuaciones. Entonces, ¿cierto? Si vemos un detallito de cómo sería esto que nos plantea este señor Lavoisier, aquí está la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno para formar agua. Imagínense, ¿no es cierto?, que este es el combustible del futuro. El quemar hidrógeno es la idea. ¿Y con qué lo quemamos? Bueno, para poder quemar algo, para combustionar algo, necesitamos oxígeno, ¿cierto? Entonces, si se quema el hidrógeno, si se usa como combustible, reacciona y se forma agua. El combustible más limpio que nos podemos imaginar. Imagínense que se forme agua, no contamina para nada. Y de hecho, hay ya muchos ciertos dispositivos, hay muchos vehículos, hay muchas naves espaciales que funcionan en base a hidrógeno. Por ejemplo, las naves espaciales, muchas naves espaciales, por ejemplo, algunos monoplazas como de estos vehículos de carrera, algunos, por ejemplo, usan hidrógeno como combustible. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí veo 4 hidrógenos, ¿cierto? Porque yo multiplico 2 por 2, 4 hidrógenos. Y veo 2 oxígenos, ¿cierto? Si hubiera un 5 aquí, habría 10 oxígenos. Si hubiera un 3 adelante, serían 6 oxígenos, porque eso se multiplica. Pero como no hay nada, es 1, por tanto es O2, 2 oxígenos. Y 2 por 2, 4 hidrógenos. De aquí al lado tengo 2 por 2, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. ¿Ven? Se cumple. Y esto en términos de gramos de masa, tomo las masas atómicas de los elementos que están en la tabla y hago la suma. Entonces digo, ¿no es cierto? 4, la masa atómica del hidrógeno 1. 4 por 1 es 4. Y oxígeno 16. Y 2 por 16 son 32. 4 gramos más 32 gramos son 36 gramos. Aquí tendrían que haber 36 gramos. Fácil. Lo mismo te dice, como hay 4 hidrógenos, 4 por 1, 4, más 2 oxígenos, 2 por 16 son 32. 4 por 32, 36 gramos. Igual pasaría acá. Aquí yo tengo, por ejemplo, el metano más el oxígeno. Hay una flecha ahí, esto sigue para la derecha, pero se puso acá abajo por si acaso. ¿Ya? Que igual a esto de acá. Por tanto, ¿cuánto carbono hay? 1. Su masa atómica es 12. ¿Cuánto hidrógeno hay? 4. 4 por la masa atómica del hidrógeno. 12 más 4 me da 16,05 gramos. ¿Cuánto oxígeno hay? 2 por 2, 4 oxígenos, ¿cierto? Entonces multiplico 2 por 2 son 4, por 16 son 64 gramos. Sumo 64 más 16, me da 80,05 gramos de reactante. Por tanto, si yo he ajustado bien, encontraré la misma cantidad de gramos de producto. Un carbono, 12. 2 oxígenos, 2 por 16 me da 44. 2 aguas, 2 por 2 son, ¿cierto? 2 aguas sería 2 más 16 son 18, y 2 por 18 es 36. Sumo eso más eso, me da 80,05. Masa reactantes igual masa productos. Y se cumple la ley de Lavoisier o ley de la conservación de la masa. ¿Ok? Para poder ajustar estos numeritos, para escribir estos números adelante, se usan un método muy simple. Este tipo de reacciones, ¿cierto?, se pueden ajustar por el llamado método del tanteo, porque es tantear, achuntar, apuntar.
o inspección. Y este método es utilizado para ecuaciones simples, como las que estamos viendo y como las que vamos a ver. Y consiste en colocar coeficientes a la izquierda de cada sustancia. Ahí, ahí o ahí. Nunca arriba, nunca abajo, nunca a la derecha, nunca entre dos cosas. Siempre a la izquierda. Ahí, ahí, ahí es permitido colocar. ¿Ya? Hasta tener igual número de átomos, tanto en reactantes como en productos. Un ejemplo. Tengo N2 más H2 igual NH3. Entonces, en esta ecuación hay dos átomos de nitrógeno, ¿cierto? A la izquierda, en los reactantes. Por tanto, se debe colocar coeficiente 2 al nitrógeno, porque acá ¿cuánto hay? Hay uno solo. Para que queden dos le pongo el 2, ¿ven? Si pongo el 2 delante me quedan 2 nitrógenos. Igual a los dos de acá. Pero como puse el 2, también amplifico el hidrógeno. Entonces tengo 2 nitrógenos, que igual a los dos de acá, pero me van a quedar 6 hidrógenos acá. De acá solo 2. Por tanto, debo dejar 6 también a la izquierda. Dice, al colocar este coeficiente, ¿no es cierto? Este que puse acá, tenemos en el producto 6 átomos de hidrógeno. 2 por 3, 6. ¿Ven? 2 por 3, 6. Para balancearlos hay que volver a calentar hidrógeno. ¿Y qué número multiplicado por 2 me da 6? 3. Así las cosas me quedó. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 3 por 2, 6 hidrógenos. 2 por 3, 6 hidrógenos. Y bueno, y si yo lo transformo a gramos, bueno, multiplico 2 por 14, que es la masa del carbón del nitrógeno, me da 28. Y el hidrógeno es 1, 3 por 1 son 6, más 28 son 34 gramos. Lo mismo acá, pues tengo 34 gramos porque tengo 14, más 3 son 17, y por 2, 34. Así entonces, ven, la ecuación ha quedado ajustada. El número de átomos de cada elemento es igual tanto en reactivos como en productos. Entonces ahora van a hacer ustedes esta, la primera, y esta que está acá, la cuarta, la quinta, 1, 2, 3, 4, 5. Hagan la 1 y hagan la 5, por favor. Ajustenlas, en 3 minutos les voy a dar. A ver a dónde llegamos. Hagan el empeño, chicas jóvenes. Bueno, ¿alguien hizo esta por lo menos la primera? ¿Cuánto cobre queda acá? ¿Qué número debería llevar acá adelante?
¿Nadie? No. ¿Nadie le atinó, chicos? ¿Nadie? A ver. Miren. Si lo logro escribir acá. Siempre se debe seguir este orden. Bien. Primero, cambiar el color mejor. Está muy pálido. Ponerlo en rojo. Primero, segundo lugar, no metal. Dar hidrógeno. ¿Está bien el orden que les di? ¿Me escuchan bien? No Ajustar se escucha muy bien, profe, se escucha medio cortado, como zumbido, no sé. A ver ahora. Ahora no sé. Sí, que de repente se le escucha un rato bien y de repente empieza como a hacer... ¿Dónde me muevo? Me voy a quedar quieto. Mira. Ejercicio. Igualar las siguientes ecuaciones químicas. Lo que conviene para igualar hay que seguir este orden, porque si bien este es un método algo arbitrario, conviene seguir este orden. Primero, ajuste o equilibre los metales. Segundo, los no metales. Tercero, el hidrógeno o los hidrógenos que haya. ¿Cuál es metal aquí en la primera? En la plata, ¿cierto? El cobre. Entonces revisemos. ¿Cuánto cobre hay a la izquierda? Profe, no se ve su pantalla, por si acaso. No se ve la pantalla. No. Gracias por avisarme. ¿Por qué no se ve la pantalla? ¿Y ahora? Ahí sí se ve, profe. Espera ahí, mira. No pueden meterme acá. Dice, primero, ajustar los metales. Segundo, los no metales. Tercero, el hidrógeno que haya. ¿Quién es metal? El cobre y la plata. ¿Cuánto cobre a la izquierda? ¿Cuánto hay? 1, ¿cierto? ¿Cuánto cobre a la derecha? 1. 1. Nada que hacer. Veamos el segundo metal. Plata. ¿Cuánta plata hay aquí? 1. 1. ¿Cuánto acá? 1. 1 también. Ahora los no metales. ¿Cuánto nitrógeno hay a la izquierda? ¿Cuánto? ¿Cuánto viene acá? 1 también, por cierto. 1. Bien. ¿Y cuánto viene aquí? ¿Cuánto? 1. 1 también. Pero ¿y ese paréntesis nada les dice? Ese paréntesis, Ah, ¿cierto? hay 2. Hay 2, 2 nitrógenos y 6 oxígenos. Aquí hay 2 nitrógenos, por tanto, ¿qué tengo que hacer? Irme a donde hay nitrógeno. ¿Y dónde voy a poner el número? Acá a la izquierda. Le pongo un 2 aquí. ¿De acuerdo? Lo dejo Sí. con un 2. Ya. Vuelvo a revisar. Tengo un cobre, tengo un cobre. Tengo 2 plata, pero ahora me queda una plata. ¿Cómo me la arreglo para dejar 2 plata? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Ponerle un 2 adelante. Perfecto. Acá la historia, ¿ven? Le puse el 2. Ahora, 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. ¿Cuánto oxígeno hay acá? 2 por 3, ¿cuánto es? 6. ¿Cuánto aquí? 2 por 3, 6. Ahí quedó ajustado. Sí. Fácil, ¿no es cierto?
Veamos la siguiente. Tengo ácido clorhídrico más AlOH3, AlCl3 más agua. Fíjense bien. ¿Cuál es el metal aquí? De todos los que hay. Aluminio. Aluminio. ¿Cuánto a la izquierda? 1, ¿Cuánto acá? 1, Seguimos. No metales. ¿Quién es el no metal? Cloro. ¿Cuánto cloro aquí? 1, ¿Y acá? 1, 1, ¿Cómo que uno? 3. 3, pues. 3 o no. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pongo, donde hay cloro, le pongo el 3, pero adelante, porque no puedo ponerlo atrás, tengo que ponerlo adelante. Entonces, ahora tengo 3 cloro a los dos lados, ¿ven? 3 cloro aquí, 3 cloro acá. Y ahora me voy con los hidrógenos. Cuento los hidrógenos. ¿Cuánto hidrógeno hay aquí? ¿Cuánto me quedó ahora? ¿Cuánto hidrógeno? 3. 3, ¿Cuánto hay acá? 3, 3 más 3 son 6 hidrógenos a la izquierda. Tengo que tener 6 hidrógenos a la derecha. Voy donde hay hidrógeno. ¿Cuánto hay acá? 2, 2. ¿Cómo dejo 6? Pone 3. 3 de hidrógeno. Brillante, niña, 3 hidrógenos. ¿Ahí ven? Y mira, me quedó 3 hidrógenos. 3 por 2, 6, 6 hidrógenos totales. Y me quedaron, fíjate, 3 oxígenos y 3 oxígenos. Cuando yo ajusto, te fijáis, los hidrógenos autoajusto los oxígenos, siempre. Por eso hay que mantener metal, no metal, Profesor, ¿sí? una consulta, el número pequeñito que está a la derecha entre el paréntesis, cuando está entre paréntesis no cuenta, no suma al Vale. elemento. No, ese por de ahí, ejemplo, el 5 del ¿cuánto de es? arriba. El 5 del de arriba, por ejemplo. El 5 del de ¿El arriba. argón parece que es? ¿O No, porque, AG? no, porque, en la plata. No, ese Sí, es sólido. ya. Ese es estado físico, sólido, nada que ver con números eso. Ah, ya, ya, que soy más pit. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. No sé si, bueno, es más o menos tonta la pregunta, pero ¿qué no puede ser No te HCl? preguntes. ¿Ah? ¿Por qué no puede ser HCl3? No, porque siempre dijimos que se pone delante de la especie. Nunca aquí, nunca abajo, nunca arriba, nunca al medio, siempre adelante. Por tanto, tienes que poner adelante la especie. Ese número es permitido, porque no puedes ponerle un 3 ahí como no existe eso. Tú no le puedes meter un 3 porque no lo tiene, porque él tiene solamente HCl. Entonces siempre se pone adelante la especie, nunca bajito. Fíjense, hagamos otro ejercicio. A ver, por ejemplo, dejémoslo eso para ustedes. Vamos a ver el que les dije yo. A ver. Aquí. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar esta de acá, ¿cierto? CO2H más oxígeno, CO2 más agua. Esto es alcohol etílico, por si acaso. Cuando yo quemo el alcohol etílico, los manda alguna vez lo han visto, ¿cierto? Que se quema el alcohol cuando hacen vino navegado, por ejemplo. Llegan y le ponen un fosforito arriba de la olla y se vende el alcohol. Eso es el alcohol etílico muy combustible. Ya. Esto es quemar alcohol etílico. Entonces aquí no hay metales, por tanto me voy con el carbono. ¿Cuánto carbono a la izquierda? Hay 2. ¿Cuánto tengo a la derecha? 1, ¿Y qué debo poner? El 2 delante, acá. delante. Sí. Ahí está permitido, ahí, ¿de acuerdo? 2 carbonos. Ahora veo los hidrógenos. ¿Cuánto hidrógeno aquí? 5, Hay ¿A uno? 6. 6. ¿Cuánto 6, acá? Hay Dos. 2. ¿Cómo dijo 6? Antes pone el 3. 3 por 2, 6. Y cuando ajusto los hidrógenos, se autoajustan los oxígenos. Miren bien. Me quedó un oxígeno. Ah, no, me queda todavía. Tengo un oxígeno. Aquí se me Faltando complica. oxígeno. Se me complica. Tengo 2 Hay por 4 más 3 son 7. 7. 4, Y aquí tengo 1, 3. ¿Cómo dejo 7 al ¿Qué número me arregla la cuenta? ¿Qué número me hace que queden 7 a la izquierda? ¿Hay cuánto a la izquierda, profe? Hay 2, 1, 3. 1, ¿no es cierto? Me faltarían 6 oxígenos. ¿Cómo dejo? ¿Dónde saco los 6 oxígenos? 3 por 2, No, por 2 me quedarían 5. 2 por 2, 4. ¿Qué número pongo acá? el 3, Brillante. Cuenten ahora. 1 más 3 son 7. Más 6 son 7. Ahí está muy Y ahí está. Por eso se llama tanteo, hay que ir ajustando, hay que ir poniendo, achuntando ahí, dándole vuelta. Por eso dice,
Pero igual, aunque sea muy arbitrario, muy tanteo, igual tú primero ajustas los metales, después los no metales. Ya, aquí hay estos ejercicios para que hagan ustedes. Por ejemplo, hagamos un último de acá. A ver, este es fácil. AL, no, uno que tenga de todo. Este que está aquí, el 3-0, por ejemplo, el 3. Número 3, el ejercicio 3. Así me puedo meter aquí. No me puedo meter aquí. No puede porque hay imagen eso. No va a poder editar. Entonces vamos en la otra. Vamos a la anterior, ahí me puedo meter. Vaya, se me fue, chiquillo, que soy torpe. ¿Lo vuelven a ver o no? ¿Sí? Sí. ¿También? Sí. Ya, por ejemplo, veamos este de aquí. H304, ese de aquí. Encerré en negrito ahí. en gris. Ya, ¿quién es metal aquí? ¿Cuál? Calcio. Calcio. Perfecto. ¿Cuánto calcio a la izquierda? 1, 1. Acá. 3. ¿Qué hago entonces aquí? Hay que agregarle 3. 3 calcio. Bien, 3 calcio. Sigo con los no metales, que sería el fósforo primero. Fósforo, ¿cuánto hay aquí? Hay 4. A ver, fósforo. Ah, no, hay 1. Uno nomás, 4 son los oxígenos. Hay un fósforo. Sí. ¿Y cuánto fósforo acá a la derecha? 1. No, Ya, hay pero 2. 2, ¿no es cierto? 2 por 1, 2. Por tanto, ¿qué hago aquí adelante? Le agrega 2. Ya, 2. Y ahora veo los hidrógenos. ¿Cuánto? Tengo 2 por 3, son 6. Y 2 por 3 son 6. Tengo en total, ¿cuánto hidrógeno a la izquierda? 12. ¿Qué hago entonces a la derecha? Agregarle 6. 2 por 6. Perfecto. ¿Cuánto para asegurarme ahora? Me quedaron 12 hidrógenos, 12 hidrógenos. Miren los oxígenos cómo quedaron. 2 por 4, 8. 2 por 3 son 6. 6 más 8, 14. Debo tener 14 oxígenos a la derecha. 2 por 4, 8. Más los 6. Ok, está listo. ¿Ven qué fácil? Ni un drama con esto. Profesor, otra pregunta. ¿Sí? Usted dijo que después de los metales empezaba con el fósforo, pero en otra ecuación, por ejemplo, después de un no metal, ¿cómo decidimos con cuál empezar el Es tanteo? que mira, sí, primero, hay metales, aquí tienen metales por el calcio. Entonces, toman los metales. Después, sigues con los no metal, que sería el fósforo. Cuando uno dice no metal, son lo distinto al hidrógeno y al oxígeno. Entonces, el fósforo es distinto, el no metal distinto al hidrógeno y al oxígeno. Una vez que completes con el no metal, te vas con el hidrógeno. Ah, Si ya. te vayas a la que hicimos acá arriba, no encuentras metales aquí. Por tanto, pasas al no metal. Y el no metal distinto de hidrógeno y oxígeno es el carbono. Entonces, parte por el carbono primero. Eso, pero son los no metales distintos al hidrógeno y al oxígeno. Exactamente. Porque esos se autoajustan solitos, porque tienen su método solito. En cambio, acá abajo, mira la última. Aquí tienes metales, ¿te fijáis? Aquí tienes metales. Entonces, ya, ¿cuál es? Analiza primero el potasio. ¿Cuánto potasio a la izquierda? ¿Cuánto hay acá? 2. 1. 3. Ay, no veo. Vea bien. 2. Ahí, 2. ¿Y acá a la derecha cuánto tengo? Tiene. Ahí 1. no veo. 1. No, tiene 1. 1. Entonces, ¿qué hago ahí? Le pongo un 2. ¿cierto? 2 potasio a cada lado, ya. Ahora veo el metal cromo también, sigo con el cromo. Tengo un cromo aquí, ¿cierto? 1. Cromo. 1. Tengo 1. Nada que hacer. 1 también. No, Sigo en el tiene cromo. ¿Tiene 2? No, pues tengo solo cromo. No hay nada Ah, más. 1. Ah, ya es que una letra la que sale en el paréntesis. Eso de ahí, el sólido, acuoso, no se fijen en eso. Ah, ya. Es que son tan chiquititos que no se alcanza a ver Ah, si el número sí, es... yo lo hacemos, es que bueno, estoy explicando. Ya. Y después plata. ¿Cuántas plata? 1. Acá, 2. ¿qué hago entonces? Agregó Le agrego 2 2. a la izquierda. Y ahora me voy con los no metales y el no metal nitrógeno, ¿cierto? Pues ya puse todo en rojo. No metal nitrógeno.
¿Cómo la arreglo? Ahí hay 2. No metal nitrógeno. Tengo 2, ¿no es cierto? Está equilibrado. Y acá tengo 2, perfecto. Y veo el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno aquí? 4. 4. 2 por 3 son 6. Llevo 10 oxígeno. 2 por 3, 6 más los 4. Y ahí me quedo ok. ¿Ven? Amorcito. Así es, ¿cuánto esto? Explicado. El detalle es esto, no olvidar esta reglita que le agregué acá adelante, se las voy a dejar ahí. Bueno, ya es la hora porque tenemos que respetar los horarios. Ya la próxima semana seguimos. Les voy a tratar de hacer unos apuntes, a ver si me entienden un poquito mejor con apuntes. Igual nos queda harto todavía de esto, nos quedan como 20 días por todavía. Que son las Profesor, aplicaciones. Ay, ¿sí? una consulta, es que no llegué al principio de la clase, pero ¿vieron lo del taller o hablaron algo de eso? No he hablado nada, pero hay alguna pregunta sobre el taller me dicen, pues, que yo no, me llegaron hoy día. Sí, Entonces igual no. salieron hartas dudas que no estamos seguros. Yo- Quiero saber las que están buenas, cuáles están mal. La yo verdad tengo- nos costó demasiado. A mí ¿Cómo? en mi caso me costó harto. Yo tengo una pregunta específica, profesor. Cuéntame. En la configuración eléctrica del níquel, ¿Ya? decía caracterizar y yo lo caractericé por los números cuánticos. Y eso hay que Pero- hacer, pues. Yo les dije Sí. ese día. Sí, pero aquí hay una pregunta. En el número cuántico, en el N, decía que es el nivel más alto de energía y el nivel más alto de energía era el 4. Pero No decía eso. Si tú tenías acuérdate que quedabas en 4S2, 3D8, ¿cierto? Si no me equivoco. sí. Entonces, tú tienes que caracterizar al electrón diferencial, que es el número 28 del níquel, que es el último. Y el último queda en 3D, pues. Entonces el nivel más alto de energía sería el 3, ¿cierto? 3. Sí. No el más alto, o sea, claro, de energía en términos prácticos sí, el 3D. Pero en cuanto a número, es 4, ¿me entendí? Sí. Medio complicado, Oh. medio contradictorio, pero así es. Pero sería el 3 en ese caso. El 3 en el caso del electrón diferencial, claro, el 3, perfecto. Pero para darte cuenta si es metal o no metal, comparaba ahí el 4S2. Claro. Sí, pues para darse cuenta de eso se comparaba el 4, pero Exacto. es que el número magnético, el L tampoco me daba si es que ponía el número N, 4, pues, porque L se terminaba como N-1. No, pues tú tienes que fijarte nada más que en qué subnivel lo tienes. Si estás hablando del diferencial, está en subnivel D, por tanto N vale 2 y no te compliquen más. Ah, ya, esa era mi duda. Bueno, en todo caso, hagamos algo, ¿les parece que yo les desarrolle el taller y lo veamos en la primera parte de la clase? Lo analizamos para ver, les entrego las notas y vemos cuáles fueron sus errores y cuáles fueron sus aciertos. ¿Les parece? Para que hagamos la presentación. Sí, profe. Eso lo vamos a hacer en la próxima sesión entonces. Déjenme hacerlo. Primero voy a hacer la pauta, la otra voy a escribir y la muestro ese día que tengamos en la clase. Ya, ¿qué otra pregunta? Cuéntenme. Voy a apagar la grabación. Yo nada más.